Entonces vamos a aprender a trazar los triángulos dependiendo de los valores que nos den. En este caso tenemos la configuración lado, lado, lado. Normalmente empezamos con el lado más largo, que serían 6 centímetros. Entonces hacemos la base de 6 centímetros. Aparte hacemos dos líneas de 4 y 5 centímetros que corresponden a los otros dos lados. Luego lo que hacemos es con el compás vamos a tomar las distancias de esas dos líneas. Entonces ubicamos un extremo, la punta del compás, y en el otro extremo el lápiz, tomando la distancia de 4 centímetros. Hacemos un pequeño arco desde un extremo de la base. Repetimos la misma acción con la otra línea, en este caso la de 5 centímetros, pero hacemos el arco desde el otro extremo, buscando la manera de que los dos arcos se crucen. El punto donde se cruzaron dichos arcos corresponde al punto donde se van a cruzar las otras dos líneas del triángulo. Borramos el exceso de líneas que no necesitamos y desde el primer extremo izquierdo trazamos una línea desde ese extremo hasta el punto de cruce de los arcos. Ahí deberían medir 4 centímetros. Y hacemos lo mismo con el otro lado, desde el otro extremo trazamos la línea hasta el mismo punto de cruce, que deberían de medir 5 centímetros. Lo podemos confirmar con la regla, tomando medidas, demostrando que cada uno de sus valores tiene las medidas indicadas en el ejercicio. Ahora entonces vamos a trazar un triángulo con la configuración lado, ángulo, lado. Entonces ubicamos la línea más grande, que sería la base. No obligatoriamente tiene que ser la más grande, pero por orden. A partir de esa línea entonces trazamos el ángulo, en este caso un ángulo de 48 grados. Ubicamos el transportador en el extremo y medimos desde el 0 en sentido antihorario los 48 grados. Hacemos una pequeña marquita muy pequeña y desde ese punto, desde ese extremo hacia la marca del ángulo vamos a trazar una línea de 7 centímetros, que sería el otro lado. Entonces me paso un poquito y lo acomode mejor. Entonces 7 centímetros, tratar de que las medidas queden lo más precisas posibles. Ahora unimos los dos extremos del triángulo, ya que tenemos las medidas exactas de 9 y 7 centímetros con 48 grados. Solamente es cuestión de alinear la regla o la escuadra para que las dos puntas se toquen. Entonces, al hacer esto ya tenemos nuestro triángulo, donde su lado base mide 9 centímetros, su ángulo mide 48 grados y su otro lado mediría 7 centímetros. En este caso el ángulo está formado entre las dos líneas de 9 y 7. En este momento entonces vamos a trazar un triángulo con la configuración ángulo, lado, ángulo. Entonces siempre empezamos por la base. En este caso, como solamente hay un dato, medimos los 12 centímetros de base. Ahí se me pasó un poquito. La idea es que tengamos las medidas lo más precisas posibles. Luego con el transportador entonces vamos a medir los dos ángulos, en este caso el de 50 en cualquier extremo y el de 30 en el otro extremo. Vamos a empezar con el extremo izquierdo. Entonces ahí vamos a medir entonces los 50 grados. Entonces en sentido antihorario medimos los 50 grados, hacemos una pequeña marquita y prolongamos la línea desde el extremo de la recta hacia la marca del ángulo. Ahí me pasé. Eso, ahora sí. Nos vamos para el otro extremo de la base y entonces en este caso vamos a medir 30 grados. Los 30 grados, como estén en el otro extremo,
de la derecha se mueven en sentido horario. Se miden los 30 grados y desde esa marca de los 30 grados entonces vamos a trazar una línea desde el vértice, desde el extremo de la línea de la base hacia la otra línea que ya está trazada. Entonces donde se crucen esas dos líneas va a ser el tercer vértice de nuestro triángulo. Entonces lo que hacemos es alargar un poquito la línea, buscando la manera de que las dos rectas que acabamos de trazar se crucen. Borramos el exceso de las líneas que no nos sirven, porque pues nos interesa solamente tener el triángulo. Y listo, tenemos nuestro triángulo con la configuración ángulo, lado, ángulo. Ahora vamos a trazar un triángulo conociendo dos lados consecutivos y un ángulo en el extremo del lado de 11 centímetros. Entonces trazamos la base, en este caso el lado más largo. A la izquierda debe ir una línea de 9 centímetros, pero antes de eso debemos de trazar una línea con ángulo de 40 grados. Entonces, como está al extremo derecho, contamos en sentido a las manecillas del reloj 40 grados, prolongamos la línea lo más posible que podamos, que necesitemos. Después toca borrar el exceso. Luego, con la regla, tomamos una medida de 9 centímetros con el compás. ¿Sí? Entonces, con la reglita, trabajamos una pequeña línea de 9 centímetros que corresponde al otro lado. A mí me pasé un poquito. Luego, con el compás, entonces tomo esa medida, ubicando la punta en un extremo, el lápiz en el otro, asegurándome de que mida 9 centímetros. Entonces, con esa medida, sin mover la abertura del compás, trazo suavemente, buscando la forma de que ese arco y la línea de los 40 grados se crucen. Entonces, desde el extremo de la base hasta el punto donde se cruzan el arco y la línea, trazo la tercera línea de nuestro triángulo. Y entonces borramos el exceso y tenemos nuestro triángulo. Ahora vamos a trazar un triángulo equilátero de una manera muy rápida. Simplemente trazamos la base, como los tres lados son iguales, entonces solamente necesitamos un valor, que serían 7 centímetros. Luego con el compás ubicamos una punta en un extremo y el lápiz en el otro extremo y hacemos un pequeño arco, me equivoqué, de extremo a extremo. Eso hay 7 centímetros. Y entonces hago simplemente un pequeño arquito, dando la forma de que los dos arcos se me crucen, entonces trazo el otro. Listo, ahí borramos el exceso de curvas que no necesito, solamente me interesa dónde se cruzan y trazo desde cada extremo una línea hacia el punto donde se cruzaron nuestros dos arcos. Y ahí exactamente vamos a tener un triángulo equilátero donde cada uno de sus lados mide 7 centímetros.
Ahora por último, entonces vamos a trazar un triángulo isósceles. Recuerden que un triángulo isósceles tiene una base y dos lados laterales iguales. La base siempre va a medir diferente a los dos lados laterales. Entonces trazamos la base, en este caso con la regla, trazamos una línea de 8 centímetros. Veremos que me quede bien alineada la cuadrícula. 8 centímetros, eso. Ahora entonces aparte voy a trazar una pequeña línea de 6 centímetros, que serían nuestros lados laterales. Y luego con el compás vamos a tomar esa medida. Recuerden que para tomar medida con un compás es punta en un extremo, lápiz en el otro extremo, y mientras estemos haciendo la curva, el arco, esa abertura de ese compás no debe cambiar. En este caso trazamos un pequeño arco con esos 6 centímetros de radio. Desde el otro extremo trazamos los mismos 6 centímetros, porque es un triángulo isósceles, tiene dos lados iguales. Borramos el exceso de línea que no necesitamos, solamente nos interesa dónde se cruzan los dos arcos, y entonces trazamos una línea en cada extremo hacia el cruce de los dos arcos.